Eggun Mfumbe. Buena noche aquí, buena noche allá. Bienvenidos a Palo Mayombe y Santería, México. Hoy aprenderemos sobre el Ewa, el orisha de los caminos. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno a este enigma. Aquí está la ruta. Primero vamos a entender su papel como el guardián de absolutamente todo. Después nos metemos al gran debate. ¿Es Eshu o es el Ewa? De ahí pasamos a su mito de origen, que es una historia increíblemente poética. Veremos cómo se armaron sus reglas y rituales en Cuba, analizaremos sus símbolos, colores y lo que no se debe hacer frente a él, y para cerrar, veremos los múltiples rostros que ha adoptado en toda América. Ok, para empezar, hay que poner al Ewa en su lugar. Y no es cualquier lugar, es uno de los más importantes. ¿Cuál es exactamente su chamba dentro del panteón Yoruba? A ver, en la visión Yoruba existe un dios creador, Olodumare, que es una energía tan, pero tan vasta, que no se mete en los asuntos del día a día. Para poder comunicarnos con esa fuerza suprema, existen los orishas. Son, digamos, deidades con personalidades, con poderes específicos, que sirven de puente entre Olodumare y nosotros. Cada uno domina algo, y de todos ellos, el Ewa es quizá el más indispensable de todos. Y esta imagen lo explica perfecto. Fíjense en la dualidad. El Ewa es luz y es sombra. Es el principio de todo, la chispa que hace que las cosas pasen, el que te abre la puerta a la suerte. Pero ojo, también es el fin. Es el que puede traer la desgracia y el caos si las cosas se hacen mal. No es bueno o malo como en las películas de Hollywood. Es equilibrio. Es la fuerza que garantiza que todo lo que hacemos tenga una consecuencia, para bien o para mal. Y aquí están sus funciones, sus títulos, por así decirlo. Es el portero. Tiene las llaves de todos los caminos físicos y espirituales. Sin su permiso, nada pasa, ni lo bueno ni lo malo. Es el mensajero oficial de los dioses, el único que entiende todos los idiomas y puede llevar nuestras peticiones y traer las respuestas. Por eso vive en las encrucijadas, en las esquinas, detrás de las puertas, en cualquier lugar donde haya que tomar una decisión. Sin él, todo estaría quieto. Es la energía que pone al universo en movimiento. Y ahora sí, entramos a la zona más complicada, al debate de fondo que ha generado discusiones por siglos, y que la verdad depende mucho de a quién le preguntes, en dónde estés y de qué casa religiosa vengas. La pregunta del millón, ¿Eshu y el Ewa son el mismo? Parecería una pregunta de sí o no, pero la respuesta es mucho, mucho más compleja. Para entenderla, hay que echarse un clavado a la historia y a cómo se practica la religión. A ver, una corriente de pensamiento muy importante, con mucho fundamento, te dirá que sí, que el Ewa es, en realidad, uno de los muchísimos caminos o manifestaciones de una deidad más grande y antigua llamada Eshu. Desde este punto de vista, Eshu es la divinidad completa y el Ewa es un aspecto de él, una de sus tantas formas de presentarse. Pero aquí es donde la historia en América le pone su propio sabor. En Cuba se empezó a hacer una distinción muy práctica. Los olorishas o santeros entregaban un fundamento, generalmente una piedra, y le llamaban el Ewa. Por otro lado, los babalawos, los sacerdotes de Ifá, entregaban un fundamento diferente, con una carga secreta, y a ese se le solía llamar Eshu. Así, para diferenciar quién te lo daba y cómo estaba hecho, los nombres se empezaron a usar de forma separada, creando una distinción que se volvió también teológica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que la ambigüedad es parte del chiste. Es la esencia misma de este orisha bromista y cambiante. Es casi poético que su propia identidad sea un debate. Así que la respuesta de si son lo mismo o no depende. Depende de la tradición y la historia de cada casa religiosa. Y ambas visiones son válidas, porque son el resultado de cómo una religión tuvo que adaptarse para poder sobrevivir. Bueno, dejemos la teología un momento y vayamos a lo que nos encanta, las historias, el mito. ¿De dónde salió el Ewa? ¿Cómo empezó todo? La historia es trágica, es poderosa y nos enseña algo fundamental sobre cómo nace lo sagrado. Cuentan los viejos que había un príncipe muy joven y alegre. Un día caminando, se encontró en un cruce de caminos un coco seco, un obi, que brillaba con luz propia. Y no solo eso, parecía que tenía ojos que lo veían. Obviamente se sacó de onda, pero también se fascinó, lo recogió y corrió al palacio para enseñarlo. ¿Pero ahí qué pasó? Se rieron de él. Su familia, los consejeros, todos pensaron que era una tontería de niño, y el coco fue a dar olvidado detrás de una puerta. 3 días después, así, de la nada, el príncipe enfermó y murió. Y durante su funeral, el coco olvidado empezó a brillar otra vez, pero con una luz tan intensa que aterrorizó a todos en la corte. Ahí entendieron su error, entendieron el poder que habían ignorado, y, llenos de culpa y asombro, empezaron a adorar ese objeto.
Con el tiempo, el coco se pudrió, y para que su poder perdurara, lo reemplazaron con una piedra, un otán. Y toda esta leyenda se resume en una frase yoruba, cortita, pero increíblemente profunda. Iku lobi osha. El muerto parió al santo. O sea, fue necesaria la muerte trágica del príncipe para que naciera la adoración a Elegua. De la pérdida, del error, del arrepentimiento, nació lo sagrado. Una lección brutal. A veces lo divino está en lo que parece insignificante, y no hacerle caso puede costar muy, muy caro. Ahora, de ese mito tan poderoso, pasamos a la historia con mayúsculas, cómo esa adoración se convirtió en un sistema, con reglas y ceremonias. Eso pasó sobre todo en Cuba, en un proceso lleno de adaptaciones y, como no, de luchas de poder entre los grandes líderes religiosos de la época. A principios del siglo XIX, lo más común en Cuba era hacer una ceremonia llamada pie y cabeza. O sea, al nuevo iniciado se le entregaba el legua para tener pies firmes en la vida y su orisha principal, el que rige su cabeza. Sonaba lógico, pero a mediados de ese siglo llegó a La Habana una sacerdotisa nigeriana de la Tierra de Hoyo, muy poderosa, llamada Efunshe, y ella dijo, no, para que una iniciación esté completa hay que entregar varios orishas fundamentales, no solo 2. Esto, claro, causó una tremenda guerra de poder entre las diferentes casas religiosas. Pero al final, la tradición de Efunshe, que era más completa, se impuso y sentó las bases de la ceremonia que conocemos hoy. Bueno, todo orisha tiene su propio lenguaje visual, su código, sus números, colores, herramientas y, claro, sus reglas de protocolo. Conocerlos es fundamental para tratar con su energía. Vamos a verlos de Elegua. Su número es el 3, y no es casualidad. El 3 es un número sagrado en muchísimas culturas. ¿Por qué? Porque representa una estructura completa, principio, medio y fin, pasado, presente y futuro, nacimiento, vida y muerte. Es el ciclo completo. Y Elegua, como dueño de los caminos, está justo en el centro de esa estructura, controlando el flujo. Sus colores son el rojo y el negro, a veces con toques de blanco. Y esto es pura poesía visual. El rojo es la sangre, la vida, la energía, la guerra. El negro es el misterio, la noche, lo desconocido, el poder que se esconde en la oscuridad. Y el blanco, pues, es la luz y la pureza. Cuando vemos esos colores juntos en sus collares, estamos viendo, literalmente, un mapa de su personalidad, vida y muerte, luz y sombra, en un baile eterno. Y por supuesto, hay cosas que no se deben hacer. Los tabús, o ewo, son cosas que le molestan y que sus seguidores evitan para mantener la paz. Por ejemplo, no se le sacrifican palomas, a diferencia de otros orishas. Tampoco se debe silbar cerca de su altar. Dicen que eso atrae energías negativas. Y esto es clave. No tolera las mentiras, las deudas sin pagar o las promesas que no se cumplen. Es un orisha que pide respeto, limpieza y, sobre todo, que la palabra valga. Y llegamos a una de las partes más increíbles de esta historia, el sincretismo. Pensemos en lo que fue la esclavitud. Para que su religión sobreviviera, los yoruba tuvieron que ser muy astutos. Tuvieron que disfrazar a sus orishas de santos católicos. Fue un acto de resistencia espiritual impresionante. Y esta tabla lo muestra perfecto. En Cuba, cuando los esclavos veían la imagen del Santo Niño de Atocha, un niño juguetón que siempre anda por los caminos, decían, ahí está mi Elegua. O en San Antonio de Padua, el santo que ayuda a encontrar las cosas perdidas. ¿Y quién es el dueño de los caminos? Sino Elegua. En la religión del Palomonte, que viene del Congo, su equivalente es Lucero Mundo. Y en el candomblé de Brasil se le conoce como Exu, un nombre muy cercano al original. Son diferentes máscaras, diferentes nombres para una misma energía fundamental, la que abre y cierra las puertas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Elegua es la vida y la muerte, la suerte y la desgracia, el orden y el caos. No es simple porque la vida no es simple. Él contiene todas las posibilidades del universo. Y quizá la pregunta que nos deja este orisha tan complejo no es tanto sobre él, sino que es un espejo para nosotros. Si él representa el equilibrio de todas estas contradicciones, ¿qué nos dice su enorme complejidad sobre nuestra propia naturaleza? Regálame un like si te gustó el contenido, eso me ayuda mucho a seguir creando más videos, y no olvides suscribirte para que YouTube te notifique cuando subamos más videos explicativos. Sígueme en todas las plataformas sociales como TikTok, Instagram y Spotify, para seguir aprendiendo juntos. Déjame un comentario contándome cómo es que Elegua trajo bendiciones a tu vida.